Vale RD de hoy, les recuerdo que tenemos YouTube account. Lo pensé en inglés rápido. Cuenta de YouTube. Suscríbase. Dígale a todo el que usted conozca. Mire, ese es un muchacho, amigo mío. Muchacho, yo me siento más joven de lo que ustedes creen. La nueva juventud. Y que vamos a suscribirnos y mire, porque yo quiero completar 2000 antes de que este próximo, por lo menos en un trimestre, y necesito su apoyo. Y usted puede, eso no es nada, eso es gratis. Vamos a seguir con José Abreu. Ya usted vio lo que hemos tocado. Les recuerdo, los diputados, los senadores, soy puntual, son responsables de la fiscalización de cada peso que maneja el Ejecutivo, el presidente. Esto es de todos, incluyendo el presidente. Esto no es del presidente, ni es de los diputados, ni es de los senadores. También es de ellos, pero también es de nosotros, fundamentalmente. Joseph, tenemos un breve espacio para que tú nos digas qué te pareció el discurso del presidente, la rendición de cuentas o la proclama política. ¿Cómo tú lo defines? Sí, definitivamente fue un discurso con un alto contenido político electoral. Es muy habitual en un año electoral, como el año 2024. Igual lo fue en el año 2020, igual lo fue en el año 2026. Se carga mucho más del componente electoral en un año de elecciones, en un año de preelecciones y más por la cultura. Y la debilidad institucional. La debilidad. Ahí es que tú te das cuenta que hemos avanzado, pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Y hay muchas maneras de interpretarlo, porque en nuestra Constitución y en nuestra forma de Estado, que es una república, se supone que el primer poder del Estado es el Congreso. Pero si tú te fijas, todo está presidencializado. Ajá. Al contrario, el Congreso actúa como súbdito del presidente. Me decía un amigo, ¿y cómo es que el Consejo Nacional de la Magistratura lo dirige el presidente? Sí. Si el primer poder del Estado es el Congreso. Exacto. Debe dirigirlo, debe presidirlo y la gente, se sabe que es lo preocupante, que tanto la clase media, que tú sabes que no le importa nada político, la clase media en general se preocupa, pero se preocupa por estar bien él, por vivir bien él. Eso es lo que hace la clase media. Los pobres no tienen conciencia de lo que es la institucionalidad democrática y lo que es un Estado de derecho. De derecho. Entonces, aquí hay, en estos pueblos como los nuestros, y es lo que utilizan esos líderes en general que elegimos, lo que hay es mucha gente con poca conciencia. Efectivamente. Entonces, es que es poco probable que nosotros, tus nietos, vean cambios significativos. Porque, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, el presidente se debe al Congreso, no al revés. Sin embargo, aquí todo es el presidente. Todo es presidencialista y tú lo puedes ver en la poca asistencia que hay. Tú mencionabas en tu introducción en las elecciones municipales, porque hay tan poca importancia. Y ese es el poder del pueblo realmente. Es el poder local, es lo más cercano que tú tienes a resolver tu problema. Pero ¿qué pasa? Que hay una centralización de recursos en el poder, en el gobierno central del presidente, y los presupuestos que por ley le corresponden no le son asignados. El presupuesto participativo no se aplica, no se construye como manda la ley de presupuesto participativo. Por lo tanto, los comunitarios no ven en ese gobierno a alguien que le vaya a resolver, porque quien resuelve finalmente es el presidente, porque todo está centralizado allá. Entonces, ¿para qué yo voy a unas elecciones a elegir a una persona que para mí no funciona? Ahí se manifiestan las consecuencias en parte de esa centralización en el Inmediatamente se descentralice y los gobiernos locales realmente ejecuten en su comunidad un presupuesto y hagan y resuelvan los problemas de las necesidades de la ciudadanía, entonces la ciudadanía le va a dar importancia, porque ya tienen a una persona que sí le resuelve sus problemas comunitarios. Entonces quizás usted se pregunte, pero ¿y por qué le dan tanta importancia? Eso es tan importante como que usted se bañe todos los días para no enfermarse, porque hay que mantener una institucionalidad sana. La columna vertebral de los pueblos que se han desarrollado hasta ahora ha sido la institucionalidad en todas partes del mundo. Dios, ¿qué más podemos ver en el discurso del presidente Abinader
rendición de cuentas, proclama política. Proclama política, temas futuros, obviamente con un componente altamente electoral, promesas repetidas, y vimos logros, sí hubo logros, obviamente, porque tiene que haber logros. Con un presupuesto de 1.400 millones, 1.400.000 millones de pesos, tiene que haber logros. Tiene que haber logros. Oye, por Dios. Entonces sí hubo avances en materia, vimos el programa de los autobuses escolares, para mí ha sido genial y debe fomentarse y extenderse, como debió fomentarse y extenderse en las tandas extendidas, que tuvieron un impacto importantísimo, pero extrañamente el presidente le dio más importancia a las visitas sorpresas que a ese programa, que para mí era mucho más importante. El presidente anterior, Danilo Medina, para mí era más importante que la visita sorpresa. Bueno, ahora hace algo más con la educación y le aporta, eso realmente impacta de manera fundamental y positiva a las comunidades pobres y medianas que llevan sus niños a escuelas públicas y creo que participan en colegios privados. Sí, ahí se manifiestan varias variables, entre ellos la seguridad. La seguridad. No es lo mismo que mi muchacho va en una guagua que irse en un motor, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ese tipo de programas fueron positivos. Yo creo que sí. Que hubieron obras que fueron positivas. La renegociación del contrato de Eurodón, yo entiendo en términos generales que fue más positivo que lo que teníamos, aunque tal vez no fue lo más positivo, lo ideal, ¿verdad? Pero fue mucho más positivo. Fue mucho más, no habían dado nada. Y representó recursos que ahora ¿No habían dado algo? No que yo recuerdo. Bueno, pago de impuestos. Pago de impuestos, que era lo básico, ¿verdad? Lo que mandaba. Entonces, ahora lo que sí importa es que ese dinero lo fiscalicemos y veamos dónde está. Eso es lo más importante. Y que se aplique para lo que se prometió, porque él habló de usarlo en Santo Domingo Este. Sigue la idea. Se manifestó. Mira, hubo una trampa con ese dinero de Eurodón y es que las inversiones, salvo algunas como las que se van a hacer por la República de Colombia y esa zona que se había prometido y el puente adicional en la Máximo Gómez con Hermana Mirabal, cruzando el puente de Villamella, salvo eso, todas las inversiones son periféricas al aeropuerto en las calles de Boca Chica y esa zona, es para mejorar. Santo Domingo Este. Para mejorar, pero Santo Domingo Este en la zona de Boca Chica, no en Santo Domingo Este como municipio, sino en el municipio de Boca Chica fundamentalmente. Para mejorar la periferia y las calles que dan acceso al aeropuerto y obviamente fomentar el mayor acceso de los turistas, de los ciudadanos dominicanos que utilizan ese aeropuerto. O sea que la obra está proyectada, la inversión está proyectada a mejorar la experiencia de uso del aeropuerto en este caso. Que ojalá lo hagan. Que ojalá lo hagan. Entonces, temas del discurso que tal vez no se mencionaron y que la gente esperaba, el tema de las reformas que se prometieron institucionales que la sociedad demanda, el pacto fiscal, el pacto eléctrico, el déficit eléctrico realmente representa un problema fundamental. Grande. Pero no se tocó ni se habló ampliamente de eso. El tema de la educación se tocó parcialmente, de que hemos mejorado. Con el pacto eléctrico se comenzaron a dar algunos pasos, tengo entendido, ¿no? Pero el pueblo protestó y lo... Sí, porque todo se politiza y la idea de hacer un pacto es que yo, te pongo el ejemplo... Que estemos de acuerdo. No, pero sobre todo de sacar la política de eso, la política, porque hay elementos que van a representar un impacto, pero eso es la redistribución de la carga entre los ciudadanos, así es que se manifiesta. Obviamente te aumenta el costo de algo, pero el gobierno se ahorra un dinero que está ahora utilizando para cubrir el déficit, que luego lo puede destinar a otro servicio público y mejorarlo. Se comenta que no se habló del pacto fiscal porque él le tiene miedo en una reelección hablar de pacto fiscal, imagínate. Tenemos 20 años con déficit. Eso 20 años. 20 años. Tú que bregas con impuestos, tú que eres contador de ejercicio, tú sabes lo que estás hablando. Déficit, tan simple en una economía personal, es que usted gasta más de lo que gana. Y cuando usted gasta más de lo que gana, o usted aumenta sus ingresos o se endeuda. Nosotros para aumentar los ingresos tenemos que hacer una reforma fiscal o tenemos que atacar la evasión fiscal. Esas son las dos maneras de aumentar los ingresos. O encontrar una mina de petróleo, un yacimiento de petróleo y generar ingresos por recursos naturales del país. El oro es uno de los elementos naturales minerales que nosotros podemos explotar. Pero y que estamos donde explotando. hay corrupción, yo sé que ese es el problema. Por eso decía Joaquín Balaguer Ricardo, que este es un país rico,
pobremente administrado. El problema de República Dominicana es la pobreza de la administración con el abuso que se administra en este país. Y la forma, Sí. hay que incluir ahí la forma de política clientelar que hace el Estado altamente pesado. Gran parte del presupuesto se va en nómina pública. Y tú miras, por ejemplo, el Ministerio de Educación y todo ese 4% que se le asigna, que tú lo ves 4% como si fuera de un 100. 3 cheles, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero respecto al presupuesto, porque el presupuesto son un 15% del PIB. Y un 4% del PIB es para educación. Y un 15% es el presupuesto general. O sea, estamos hablando que casi un 33%, un 34% de todo el ingreso del Estado se va para educación. Y de eso, casi todo se va a remuneraciones del personal administrativo y del personal docente. No se va a desarrollar una estructura o a aumentar la experiencia. Se remodelaron escuelas, se hicieron algunas escuelas nuevas, pero fallaron en el método sí, de la educación, porque debió hacerse algo paralelo. No, y tenemos un sistema educativo del siglo XVII, completamente XVIII. viejo. O sea, nosotros ya tenemos que ir revolucionando. Hay modelos educativos como el de Finlandia, que es muy reconocido, o el de Japón, que ya ellos lo están cambiando y nosotros aspiramos a llegar al que ellos tienen y ya ellos están cambiando ese porque no le está funcionando. Pero ojalá lo hagamos, porque ese es tan bueno que funcionaría muy bien. Funcionaría en esta etapa, pero ya ellos están pensando en otro sistema porque ese que para ellos lo tienen el Prime, ya a ellos no les funciona. Sí. Ellos quieren otro tipo de sociedad, construir otro tipo de ciudadanos. Y ese ciudadano no se va a construir en la manera en la que se ha construido hasta el momento. O sea, yo no puedo tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Si yo quiero construir otro tipo de ciudadano para que enfrente la sociedad globalizada del futuro, la sociedad digital del futuro, la sociedad cargada de inteligencia artificial, de robótica y de otros aspectos, yo tengo que construir otro tipo de ciudadano. La sociedad real, la sociedad de este tiempo. La sociedad de este tiempo. Entonces yo no puedo seguir enseñando a los estudiantes, cargándolo tal vez de contenido que probablemente ni siquiera utilicen. Y altas horas de estudio que se llevan los estudiantes en países subdesarrollados, se va en contenido que no les sirve para muchas cosas. Yo sé con lo que dijiste respecto a lo bueno, lo que sí mereció la pena escuchar. Yo entendí cuando dijiste que teníamos 20 años sin pacto fiscal. En déficit fiscal. Gastando más de lo que generamos. Vamos a cerrar ahí preguntándote, lo más breve que tú puedas, dilo aunque sea con pincelado, aunque no de detalle, ¿cuáles han sido las consecuencias de no haber tenido ese pacto fiscal? La consecuencia es que tenemos déficit eléctrico, tenemos un déficit fiscal por el Banco Central que tenemos que financiarlo con deuda y esa es la razón por la que cada vez se debe sustentar más el presupuesto con aumento de la deuda pública en valores absolutos, aunque en valores relativos como el PIB también va aumentando, no se ve un aumento tan considerable porque la deuda pública se ha triplicado, cuatriplicado, pero sigue estando por debajo del 55-60% del PIB. O sea, que sigue estando administrado. Cuando miramos tal vez países como Japón, Estados Unidos o Argentina, que superan el 100% de su PIB en deuda pública. O sea, nosotros seguimos teniendo una deuda en el tope, pero todavía manejable. Sí. De manera relativa, pero de manera absoluta tenemos que seguir sustentando el presupuesto con deuda pública porque lo que tenemos es un déficit. O sea, estamos gastando más de lo que tenemos. Y hasta que eso no se corrija, no vamos a tener... ¿Y eso se lo corrige con ingresos? Eso se corrige aumentando los ingresos, disminuyendo el gasto público y haciéndolo más eficiente y sobre todo limitando los subsidios y las exoneraciones que ya no estén funcionando. Que hay mucho. Que hay mucho. Sobre todo el subsidio eléctrico. Tendríamos que hacer un programa solo para hablar de los subsidios y su grave puñalada a la economía dominicana. Sí, porque el problema que tienen los subsidios es que cuando yo subsidio el déficit eléctrico, yo estoy subsidiando a ricos y a pobres. Sí. Cuando se supone que el rico debería pagar porque puede y el pobre es el que debería de recibir un subsidio más focalizado. Bueno, el esquema de cobro sí lesiona al rico porque a partir de los 700, un kilo, tú lo pagas todos iguales. Menos de 700 hacia abajo. No, pero el déficit va más allá de eso. El déficit va más allá de la tarifa. O sea, igual la tarifa más alta sigue generando déficit. Si todo se cobraba la tarifa más alta, sigue generando déficit. Sí, bueno. Ya vieron que hay que volver a traer a Joseph para hablar. Me parece que será interesante
del déficit, de sus consecuencias y cuáles podrían ser las soluciones. Así que yo sé, ya tú tienes un compromiso con volver. Está hecho el compromiso. Por aquí estaré. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.